Hola, ¿cómo están? Soy Akari Berganzo. El día de hoy les quiero hablar de mi libro Azumi. Es una novela breve, es edición de bolsillo, está editado por Europa Ediciones. El papel es un ahuesado, como pueden ver, y bueno, el diseño de portada yo lo hice. ¿Qué van a encontrar en Azumi? Azumi es una novela compleja, es una novela emotiva y es una novela introspectiva. Está basada en diferentes temas. Hay como el tema central sería la criogenización. Para quienes no sepan qué es la criogenización, bueno, esto es cuando una persona fallece y su familia o la ciencia por algún motivo deciden preservar todo su cuerpo íntegramente con la idea de en un futuro atraer a esta persona nuevamente a la vida. Entonces, Azumi nos supone un escenario teórico de una chica heredera de un gran emporio japonés. Y bueno, las circunstancias de su vida se vuelven de la noche a la mañana muy adversas después de parecer tener una vida idílica y casi perfecta, arropada por sus padres, por el dinero, por las comodidades, por la seguridad económica, etcétera. Aquí vamos a ver una Azumi que va cambiando y se va transformando a través de los capítulos y del transitar del tiempo en el que la historia se desarrolla. Otro punto importante son las lealtades familiares, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos dedicamos a serle leal a la familia, a serle leal a las amistades, a la sociedad, y por esto cometemos errores que luego no tienen vuelta de página y que los únicos que vamos a tener que afrontarlos somos nosotros mismos. Entonces, Azumi también es, digamos, una llamada, una invitación a soltar estos apegos familiares, a seguir tu camino como tú quieras, hacia donde necesites guiarlo, y al final del camino entender que con quien debemos ser leales al 100% es con nuestra alma, porque es la única que va a seguir con nosotros. Nos guste o no, todo es transitorio. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, parejas, etcétera, todo va a ser transitorio en nuestra vida, como nosotros vamos a ser transitorios en la vida de las demás personas. Entonces, Azumi toca este tema de las lealtades familiares, el peso que suponen en nuestras vidas y bueno, los errores que nos llevan a cometer. También es un libro en el cual vamos a encontrar un discurso entre el alma, el cuerpo y el espíritu, y el peso que tiene cada uno de esto en diferentes etapas de la vida de un ser humano, porque al final somos multidimensionales, por así decirlo. Entonces, Azumi, la historia está tratada a modo de que de repente van a encontrarse hablando Azumi desde viva voz, siendo un ser humano. De repente van a encontrar a Azumi hablando desde su mente, luego van a encontrar a Azumi hablando desde su cuerpo y luego van a encontrar otra Azumi que habla y narra los hechos desde su espíritu. En Azumi también hablo un poco del tema de las relaciones padre-hija en este caso, que es como uno de los momentos claves de tensión en la historia, a lo largo de toda la historia. Otra cosa importante es que Azumi tiene una lectura dentro de la propia lectura. Hay un capítulo en el cual ella empieza a hacer una investigación para entender cosas sobre su pasado y entonces allí en esta investigación aparece otra voz que es la que está narrando. Es un libro que tiene 3 narradores. Un narrador es Azumi, el otro narrador es el padre de Azumi y el otro es un narrador omnisciente. También otro punto interesante aquí es que la historia no es lineal, porque creo que la presencia del alma, aunque está asociada al cuerpo físico, no es lineal. El alma tiene mucho más juego y entra y sale del cuerpo cuando dormimos. Y entonces todo esto lo quería reflejar y por ende la historia está trazada en 3 líneas de tiempo: pasado, presente y futuro de Azumi. Y de cierta manera entre todas se vuelve una historia circular, porque por momentos te va a pasar del pasado
al futuro y del futuro al presente y lo del presente al pasado. Y bueno, todo esto está hecho a través de darle señales al lector de continuidad, porque como no es una lectura lineal, sino que hay saltos en la lectura, entonces recurrí a poner ciertas frases que se repiten. No crean que es error de edición, no se me fue la historia, simplemente lo hice para que el lector pudiera tener ciertas pautas para reencontrar la escena anterior en páginas después hacia dónde sigue esa escena. Digamos que no se pierde en el libro. Y bueno, es un libro bastante emotivo, es un libro que nos habla también del paso de la adolescencia a la adultez, cómo cambia nuestro cuerpo, cómo un día descubrimos que no somos las mismas personas y que tenemos que aprender a vivir con estos cambios fisiológicos, mentales, emocionales, y hormonales que todo ser humano pasa de la adolescencia a la adultez. La historia está ambientada en Japón, está ambientada específicamente en las ciudades de Tokio y Kioto. La historia viene a mi mente en unas vacaciones estando en Tokio, en las calles de Tokio, precisamente por Shibuya. Empecé a tener flashback de una chica japonesa y la veía haciendo cosas, y al principio era como muy sutil y muy rápido todo esto. Cuando me trasladé durante esas mismas vacaciones a la ciudad de Kioto y me hospedé en el ryokan, para los que no sepan, el ryokan es una casita tradicional japonesa como antigua. Entonces, estando en el ryokan hospedada, pues allí resultó que este flashback de esta adolescente japonesa se hizo mucho más vivaz, me empezó a llegar más información, y en toda esta información que me empezó a llegar fue como si cobrara vida, como si ella hubiera estado siempre desde un universo paralelo y simplemente lo hubiera jalado de allí. Estando en Japón me entró mucha desesperación porque quería empezar a escribir la historia, pero la realidad es que no tenía como ni el tiempo ni tenía las herramientas para hacerlo en ese momento. Entonces, bueno, la guardé un poco en mi mente. Cuando llegué a México pensé que se me iba a ir de la cabeza, pero no, fue cuando explotó realmente, y toda esa información y el bagaje de las imágenes, las emociones, todo llegó a mí y se empezó a armar como una especie de rompecabezas, y ella me mandaba más y más información. Fue como si la protagonista estuviera viva en otro lugar y simplemente me hubiera dicho, oye, cuenta mi historia. Fue un proceso bastante interesante de escritura. El libro está escrito en 4 capítulos, el papel es ahuesado, no sé si ya les había dicho que está editado por Europa Ediciones. Y bueno, les voy a leer un poco, les voy a leer 2 fragmentos diferentes, de espacio de tiempo diferente, para que se tengan como una idea de qué pueden encontrar. Es un libro de fácil lectura, a pesar de todo, a pesar de la complejidad de la trama. Y es un libro donde, si lo leen con el corazón, les va a ser muy fácil conectar con las emociones de Asumi. Se van a sentir como si estuvieran delante al drama y a la historia de vida de un ser humano querido y próximo. Cabe destacar que la lectura es muy muy ágil, porque solo tiene, ahorita les digo cuántas páginas tiene, pero es un libro chiquito. Tiene 163 páginas, entonces no van a tener muchos problemas. Y otra cosa que les quiero decir al respecto, bueno, es un libro que aunque es ciencia ficción y no está construido como un libro espiritual, está muy latente allí la fibra espiritual. Finalmente, a mí me interesa mucho ayudar a las personas a través de todo lo que escribo, aportarles algo valioso, un mensaje valioso que les pueda ayudar a vivir su vida mejor, a sentirse mejor con ustedes mismos, y Asumi no es la excepción. Entonces, para los lectores que me conocen a través de mis libros anteriores de espiritualidad y de autoayuda,
aquí van a encontrar ese mismo mensaje de la importancia de la evolución del alma, del espíritu, de las emociones, de soltar apegos, de renunciar a todo lo que no nos sirve, pero a través de una novela. En este caso, pues no es un libro de autoayuda, no es un libro de no ficción, es un libro puramente ficción. Todo lo que narro es ficticio, es supuesto, no existe no hay una persona real que se llame Azumi Bashi y que le hayan pasado todas estas cosas que narro aquí. Lo que sí es real, bueno, es la pregunta que se queda en el aire de hasta dónde, a pesar de que la ciencia pueda ser capaz de poder hacer muchas cosas, hasta dónde deberían de tener un punto de límite, simplemente por honestidad y simplemente por saber que no pueden, proporcionarle a la gente todo lo que le prometen y las consecuencias que esto tiene, porque es muy fácil decir vamos a congelar una persona, vamos a esperar 300 años, 200 años y luego la revivimos. Entonces esto lleva una serie de complejidad después de tanto de a qué entorno vas a meter esa persona, si esa persona va a estar capacitada para vivir y afrontar esos nuevos desafíos que supone una era que no tiene nada que ver con la que conoce. Y esto es algo bastante interesante. Entonces, bueno, déjenme leerles un poquito para que tengan una idea. Y bueno, el libro está de venta en físico en España y en Italia. En otros países está de venta, pero en edición digital. Y bueno, cabe destacar, como les decía, que hay fragmentos, párrafos que se repiten, pero no es un error, es para jalar la historia y que respetar la continuidad de donde me quedé en la página anterior, porque al no ser un libro lineal, de repente un fragmento se va a quedar como bailando en el aire un momento y más adelante, 2 páginas adelante o varias páginas más adelante, se reencuentran con esa misma estampa y les da la continuidad allí de lo que ocurrió. Entonces, el inicio dice: era una fría tarde de invierno. La montaña estaba rociada de nieve. Ella contemplaba el ocaso, con la mirada perdida en el horizonte. Hacía tiempo que se encontraba demacrada, y ella misma no comprendía lo que ocurría con su ser. No lograba discernir los hechos que vagaban por su mente. En los últimos tiempos todo se volvió confuso. Somnolienta, no pudo precisar el tiempo transcurrido. Logró identificar sonidos lejanos, recordó a su madre, sin lograr situarla en un rostro o en un espacio de tiempo determinado. Era como si su substancia careciera de vida. Su sutil y frágil silueta, casi rígida, muy quieta, se encontró, sin siquiera parpadear. En un destello de lucidez se apartó de la ventana. Lentamente recorrió el estrecho salón que conducía a un pequeño mueble de bambú. Tomó una frazada ligera y aún con los pies descalzos, regresó como poseída por una voz que solo ella podía escuchar. Se alejó, pasando por la pequeña puerta que dejó entreabierta, mientras resonaba el viento y su sístole. La noche se cubrió de bajas temperaturas, se quedó de pie, inerte, era un mal esbozo de lo que tiempo atrás solía ser. Luego, en otro momento dice: se sentó frente a ella. Bueno, aquí estoy hablando de su madre. Azumi y su madre se sientan enfrente. Era extraño, aunque su rostro no la remitía a ningún recuerdo, sabía que era ella. La mujer la contempló con cierto temor por la posible reacción de su hija. Sin hablar, las dos permanecieron de pie, en medio del viento y de la fría noche. El delgado cuerpo de Azumi oscilaba, mientras su madre colocó las manos sobre la taza de té de bambú. La chica se sentó frente a su madre. Su madre había cambiado. Azumi se preguntó
si la premuta era el resultado del simple transcurrir del tiempo, o si ella misma había dejado de ser quien solía ser, y no así su madre. Todo le pareció desconocido, y a la vez le resultó familiar. Incluso el empapelado de arroz era diferente a como ella lo recordaba. Un grito se escuchó en la lejanía. Azumi corrió. Su mente, saturada de pensamientos, explotó. Todo pareció desdibujarse. Corrió más y más rápido. De pronto, un sonido contundente golpeó estrepitosamente contra el suelo. Todo se tornó blanco. Ella se desvaneció. Y luego, bueno, vámonos un poco más adelante. Luego, déjenme ver. Ok. Durante el trayecto descubrí que había modificado mi enfoque. Solo así mantendría la calma para hallar las respuestas. Me desplacé a gran velocidad, sin ser consciente de cómo aconteció todo aquello. No me percaté de en qué momento el pez desapareció. Un ruido perturbó mi tranquilidad. Volvió a mi mente el cielo estrellado que no termina de aclarar. Ese pensamiento me alejó de aquella imagen. Sentí un golpe contundente, el cuerpo adolorido. Alguien me lanzó. Me desmayé. Y al recuperar la conciencia en mi mente, se entrecruzaban diferentes imágenes. No logré precisar con claridad. Sobre mí un cielo estrellado. El instante se prolongó. Miré a mi alrededor, sin poder enfocar las distancias con nitidez. Mis puños y mis tobillos presentaban quemaduras, como si hubiese estado atada a un objeto quemando calor. El entorno era sórdido. Mis emociones explotaron, expandiéndose por todo mi ser. Decidí quedarme en el lugar, aguardando hasta el amanecer, pero este nunca llegó. No supe qué pensar, era insólito, una noche infinita, un espacio desierto. Recordé con dificultad una parte de mi historia. A las 0 horas el furgón paró y una puerta se abrió. Solo una tenue luz se encendió. Atónita contemplé la escena. Me di cuenta de que se trataba de un laboratorio. Instintivamente supe que esa escena se había repetido frecuentemente en mi realidad, por intervalos diversos de tiempo. Reconocí el lugar. Tiempo atrás fui llevada allí y ahora estaba siendo desechada del mismo sitio. Un hombre viejo de cabello canoso se aproximó, dando un sinfín de recomendaciones. El recipiente se desmontó cuidadosamente. Su ser en un letargo. Todo prosiguió su curso. El exterior evolucionó. Las costumbres cambiaron y la ciencia no fue la excepción. La demanda de servicios cayeron en picada. El polvo se acumuló. El personal se despidió, quedando todo aquello a resguardo de un solo vigilante. Me adapté. El escenario se descuidó. El silencio me permitió madurar, disfrutando de las burbujas que se formaron entre tiempos diversos. Casi olvido por completo todo lo ocurrido. A lo lejos, en una brecha de tiempo olvidado, supe de su deceso, intentando reencontrarlos antes de todo aquello. Aquel día en la clínica sería el último en que pude verlos. La calma me abrazó, llegando a postrarme en un estado de cierto confort. Los días se tornaron en meses y estos prosiguieron su curso, sin saber cómo ocurrió. La composición y la temperatura del líquido sufrieron alguna variación. Las horas transcurrieron, todo siguió igual. Me encontré en alguna ciudad fantasma. El lugar pareció abandonado, o posiblemente la vida yacía escondida en otra ciudad, quizás construida encima de esta. ¿Dónde me encuentro? Fui vigilada por una aparente mirada, que resultó ser tan solo la de un pequeño gato que me escudriñaba. A lo lejos escuché unos ladridos, giré el rostro, en mi intento de encontrar indicios de vida humana, sin claridad mental, ni medios para efectuar un traslado. Me quedé allí de pie, erguida,
Las lágrimas recorrieron mi rostro, en medio de la calle, en una escena desconocida, rodeada de algo que debió ser una tecnología irreconocible. Y luego les voy a leer este pedacito y yo creo que ya para dejarlos picados. Seguí experimentando una sensación de calor y algo ocurrió en mi interior. Sentí que mi sangre recorría mi cuerpo y mi respiración se hizo más lenta. Desde arriba un rostro se asomó. Nuestras miradas se cruzaron y rápidamente se esfumó. No tuve tiempo para comprender lo que ocurría. Todo se desplazó a gran velocidad. Se escuchó una voz. Esa sustancia extraña atravesó mi cuerpo. Me sentí fatigada. Mis párpados acabaron por cerrarse y me sumergí en un apacible silencio. La temperatura descendió. Mi mente intentó retener la información, pero fue inútil. El cansancio me venció. El rostro se desdibujó. Hacía largo tiempo que mi existencia estaba fuera de control. Las circunstancias eran incongruentes. Me encontré inmersa en un entorno adverso. Sin darme cuenta me perdí en un sueño muy profundo. Al despertar busqué la puerta, pero esta y la escalerilla habían desaparecido. Devastada pensé que la solución se encontraba en un plano superior, al cual no accedería. Me invadió la impotencia. En ese momento, algo llamó mi atención. Repentinamente apareció un par de luces muy brillantes que cambiaban de color a gran velocidad. Decidí seguirlas, corrí tras ellas y me dio la impresión de haber chocado con ellas. Una descarga eléctrica inundó mi cuerpo, sacudiéndolo. La intensa luz me cegó por unos instantes. Al volver la visión me encontré en un espacio blanco, sin percibir ninguna sensación desagradable. Todo era paz y esperanza. Esa energía calmó mi angustia. Sin temor miré la luz, clara y plácida. Casi pude flotar en ella. Me sorprendí al pensar, esto es la verdadera libertad, quizás comparable con una caída libre desde lo alto del cielo. Caminé, corrí y floté en ese espacio de claridad. Permanecí allí largo tiempo. Sus recuerdos y allí los dejo. Algo más que les quiero decir, bueno, que espero que disfruten la lectura. Los invito a leer Azumi de Europa Ediciones y próximamente les traeré nuevas novedades con otras editoriales. Entonces les mando muchos besos, disfruten de esto, sean felices, sean plenos y de verdad no sean leales a nadie más que sean ustedes mismos. Los quiero mucho. Bye.